Mientras me encontraba en oración profunda, de rodillas ante el Santísimo, sentí como una luz cálida y suave descendía sobre mi ser. Mis manos, levantadas en súplica, comenzaron a brillar con un resplandor que no era de este mundo. Era el regalo de Dios manifestándose, no para mí solo, sino como señal para ustedes, los elegidos de Dios, los que han sido llamados a un viaje espiritual más profundo. En ese instante supe que debía hablarles, porque el Señor me dijo con voz clara: díselo a mis hijos que no están solos. Dales las señales que confirmen mi presencia en sus vidas. Y así lo hago, con el corazón rendido, guiado por la voz de Dios. Tal vez te has preguntado si eso que sientes en lo profundo de tu alma es más que un pensamiento pasajero. Has percibido una voz dulce que susurra consuelo, advertencia o dirección en medio del caos. Esa es una de las señales de Dios. Es el Espíritu Santo tocando tu interior. Cuando esa voz resuena en ti con claridad, incluso en medio de la tormenta, es porque has recibido un don celestial. No es imaginación, es presencia divina. Y si has vivido esto, entonces estás entre los elegidos. En la luz de ese momento de oración, el Señor me mostró que muchos caminan sin saber que han sido tocados por el discernimiento espiritual. Tal vez tú eres uno de ellos. ¿Cómo saberlo? Escucha con atención. Si has sentido una certeza interior que no puedes explicar, una paz que se impone aun cuando todo grita lo contrario, entonces el regalo ya ha sido depositado en tu alma. Esa convicción que se presenta sin lógica humana es la guía del Espíritu que quiere conducirte hacia la verdad. Imagina, hijo mío, que te enfrentas a una decisión difícil. Hay voces externas, hay ruido, hay confusión, pero de pronto algo dentro de ti te lleva a elegir con serenidad, con paz, sin temor. Esa es otra señal de que has recibido el regalo divino. Dios no te deja caminar a ciegas. Él enciende una luz en tu interior para que, incluso en medio de la oscuridad del mundo, puedas ver el camino verdadero. Este discernimiento no se limita a momentos grandes o trascendentales. A veces aparece en los pequeños detalles. Cuando sientes que debes orar por alguien, cuando reconoces la falsedad escondida en palabras bellas, cuando percibes peligro espiritual, aunque nadie más lo note. Es entonces cuando el Señor, en su infinita misericordia, te permite ver con los ojos del alma. Es una de las señales de Dios de que has sido elegido para vivir de manera diferente, más conectada con lo eterno. Y quiero decirte con toda claridad, como lo sentí en mi corazón en aquella oración, que este don no es solo para los santos o los místicos. El Espíritu Santo lo ofrece a todo aquel que tenga un corazón abierto. El Señor me susurró: díselo a ellos, pídeme y lo recibirán. Como lo declara la palabra en Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Lo ves, hijo mío? Es un regalo que espera por ti. Basta con extender tu mano en fe. El mundo en que vivimos está lleno de apariencias, de medias verdades disfrazadas de sabiduría. Por eso el discernimiento es vital. Sin él, podemos perdernos, dejar que las emociones o las corrientes de este tiempo nos desvíen del camino que Dios preparó. Pero con él, escuchamos la voz de Dios incluso cuando todos los demás callan. Con él, caminamos firmes, guiados no por el ruido del mundo, sino por la suave y eterna melodía del cielo.
Hoy, mientras te hablo, aún siento ese resplandor en mis manos. No es mío, es de Él. Es el símbolo de que el Señor sigue derramando dones sobre sus hijos. Si estás sintiendo en este momento un ardor en el pecho, un anhelo profundo, una lágrima que brota sin razón, entonces ya estás siendo tocado. El Espíritu Santo quiere conducirte por un viaje espiritual más allá de lo que imaginas. Recíbelo con humildad. Cultívalo con oración, escúchalo con atención, porque tú también, sí, tú que lees esto ahora, puedes ser uno de los elegidos de Dios. Y ese regalo que ya palpita en tu interior es la prueba viva de su amor. Mientras me encontraba postrado ante el Santísimo, mis manos temblaban levemente. En una de ellas sentía el calor suave de un don que no era de este mundo. No era un objeto común, era luz, era promesa, era un regalo del cielo. En ese instante, comprendí que hay señales que no se ven con los ojos, sino con el alma. Señales de Dios que solo los elegidos de Dios pueden percibir, no por mérito, sino por disposición del corazón. Os digo, cuando el discernimiento empieza a florecer en el alma, el viaje espiritual toma una nueva dirección. No se trata simplemente de diferenciar entre el bien y el mal, sino de mirar más allá, de escuchar la voz de Dios incluso en medio del silencio. El discernimiento es como una luz que ilumina no solo el camino, sino también los rincones más escondidos del corazón. Y es ahí, hijos míos, donde comienza el verdadero despertar. Tal vez uno de vosotros ha sentido alguna vez ese fuego interior, una inquietud que no se puede explicar con palabras. No es curiosidad, no es ansiedad, es el Espíritu Santo moviéndose en lo más profundo del alma, susurrando, esto no es de Dios. Ese deseo de comprender, esa hambre por distinguir lo verdadero de lo aparente, es uno de los primeros signos de que estás recibiendo un regalo divino. No lo tomes a la ligera porque no todos lo sienten. Es uno de los regalos reservados para los elegidos. Recuerdo muchas veces en oración cuando sentía que algo no concordaba, aun cuando todo parecía en orden exteriormente. Esa incomodidad santa, ese roce del alma, es también una señal. Cuando vuestra alma reacciona con sensibilidad ante palabras o ambientes que otros ni notan, es porque el Señor está afinando vuestros sentidos espirituales, está preparando vuestros corazones para recibir su guía de manera más profunda. No penséis que este regalo es solo para los que predican desde el altar. No, hijos míos. El discernimiento es una joya que el Señor deposita en cada alma dispuesta a escuchar su voz. No es para juzgar, sino para proteger, edificar, acompañar. Es una invitación a ver como Él ve, a sentir como Él siente. Y cuando ese deseo surge, cuando os sentís llamados a vivir en la verdad con toda vuestra alma, sabed que es una de las señales más bellas de que habéis sido tocados por el cielo. Dios te dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Crees que ese anhelo que sientes por dentro es casualidad? No. Es eco de mi voz, es respuesta a tu fidelidad silenciosa, es una caricia de Dios para recordarte que eres uno de sus elegidos. Pero escucha con atención, hijo mío, el deseo por sí solo no basta. El don se activa cuando hay humildad, cuando no buscas elevarte por encima de los demás, sino rendirte para parecerte más a Cristo.
El verdadero discernimiento no se queda en ver el error, sino en captar la intención de Dios detrás de cada circunstancia. Es reconocer su mano incluso en medio del dolor. Es dejar que su sentir se haga uno con el tuyo. Si esa llama ya arde en ti, no la apagues. No desvíes la mirada. Vuelve al altar, busca en oración, pide con confianza. Señor, despierta en mí tu sabiduría, muéstrame tu verdad, abre mis ojos espirituales para verte y escuchar tu voz con claridad. Porque cuando eso sucede, ya no caminas solo, caminas sostenido por su voluntad. Y ese, hijos míos, es uno de los mayores regalos que podréis recibir en esta vida, saber que vais guiados, amados, elegidos por el mismo Dios que os llamó desde antes de que nacierais. Mientras sostenía en mis manos la pequeña ofrenda que resplandecía como si viniera directamente del cielo, postrado ante el Santísimo Sacramento, sentí la voz de Dios susurrar con ternura a mi alma: este es un regalo que no todos reciben, sino aquellos que he elegido para un viaje espiritual más profundo. Hijos míos, cuando la luz de Cristo toca vuestras manos, no es solo un signo externo, es una de las señales de Dios de que habéis sido llamados, que sois parte de los elegidos de Dios, los que han recibido dones que trascienden la lógica humana. Taos habla hoy con el corazón encendido por la oración, porque deseo revelaros una de las 6 señales de que habéis recibido un regalo de lo alto. La primera es la agudización de vuestra percepción espiritual. Cuando comenzáis a ver el mundo no con vuestros ojos naturales, sino con los ojos del cielo, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando dentro de vosotros. Nada es casualidad. Si habéis sentido ese impulso por buscar la verdad, por discernir entre lo bueno y lo que solo aparenta serlo, entonces escuchad. Dios te dice que ya ha depositado en ti el don del discernimiento. La segunda señal de este regalo divino es el amor profundo por la presencia de Dios. Cuando su presencia se convierte en vuestro mayor anhelo, cuando todo lo demás pierde brillo ante la gloria de estar cerca de Él, sabed que habéis sido tocados. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Salmo 73, 25. Estas palabras no son poesía vacía, son el eco del corazón que ha probado la bondad del Padre. Es en su presencia que aprendéis a reconocer su voz entre el ruido del mundo, a escuchar su susurro en medio de la tormenta. Recordad a María, la hermana de Marta, que eligió sentarse a los pies de Jesús. Ella no solo mostró amor, sino una disposición para recibir la verdad. Y vosotros sois como María o como Marta, absorbidos por las preocupaciones que os alejan de lo esencial. Amar la presencia de Dios exige valentía, es alejarse del ruido del mundo y declarar en silencio: un solo día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Salmos 84, 10. En esos momentos sagrados, el Espíritu comienza a abrir vuestros ojos espirituales, os concede claridad, consuelo, y os alinea con su voluntad. Cuando buscáis a Dios, no por lo que os puede dar, sino por quién es Él, entonces habéis sido llamados. Y si al escuchar estas palabras sentís que algo se enciende dentro de vosotros, entonces sabed que ese anhelo es obra del Espíritu. El don del discernimiento ya está germinando en vuestra alma, y si aún no lo sentís con fuerza, no temáis.
cultivad ese amor. Decid con humildad: Señor, enséñame a amarte más, a buscarte más, llena mi vida de tu presencia. Y ahora, hijos míos, os revelo otra de las señales de este regalo celestial: la sensibilidad espiritual al ambiente que os rodea. Si alguna vez habéis entrado en un lugar y vuestro corazón ha sentido algo que vuestros ojos no podían ver, una paz profunda o una opresión invisible, no lo ignoréis. Esa sensibilidad no es casualidad, es el Espíritu Santo afinando vuestro ser para que podáis distinguir lo que proviene de Dios y lo que no. Cuando podéis reconocer la diferencia entre un espacio colmado de su paz, gozo y amor, y otro cargado de confusión y tinieblas, estáis caminando como los elegidos de Dios. Esa capacidad es parte de vuestro viaje espiritual. Es una de las señales más claras de que habéis sido bendecidos con un regalo que no todos reciben. Por eso, abrazad estas señales como promesas vivas, porque si las habéis visto en vosotros, entonces sois los que han sido tocados por la voz de Dios. Sois aquellos a quienes Él ha escogido para llevar luz donde hay oscuridad. Sois los elegidos. Con el rostro inclinado ante Jesús crucificado y mis manos alzadas hacia la luz que brota de sus llagas sagradas, he recibido una visión. Una voz de Dios, profunda y silenciosa, me susurró mientras sostenía entre mis dedos una pequeña llama que no quemaba. Era el símbolo de los regalos celestiales que solo los elegidos de Dios reciben. Y hoy, con humildad en el alma y fuego en el corazón, os revelo, hijos míos, las 6 señales de que habéis sido escogidos para recibir un regalo del cielo, una guía divina para vuestro viaje espiritual. La primera señal no es un pensamiento pasajero ni un simple presentimiento, sino una revelación espiritual clara que el Señor permite para que actuéis con sabiduría y autoridad, como está escrito en la primera carta de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta sensibilidad no tiene la intención de llenaros de temor, sino de protegeros. Es una de las señales de Dios para abrir vuestros ojos del alma, para que podáis discernir lo invisible y responder según su voluntad. No siempre es fácil llevar este don. Tal vez os hayáis sentido confundidos, abrumados, o incluso habéis dudado de vuestra mente, preguntándoos: ¿por qué siento esto? ¿Acaso es solo mi imaginación? Pero Taos dice: esa incomodidad es un llamado, no un error. Cuando el Espíritu Santo afina vuestra percepción, lo hace con un propósito sagrado: prepararos para ser intercesores, guardianes espirituales que reconocen las señales del cielo y actúan conforme a la dirección del Altísimo. Entonces, ¿qué hacer cuando percibís estas señales de Dios? Lo primero, hijos míos, es no dejarse dominar por el miedo. Este don no fue dado para sembrar ansiedad, sino para fortaleceros. Recordad lo que dice la segunda carta a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder que habita en vosotros es mayor que cualquier tiniebla que os rodee. La segunda señal de que habéis recibido un regalo del cielo es el llamado a la intercesión. Si sentís que un lugar está cargado espiritualmente, o que alguien cercano libra una batalla invisible, no huyáis. Ta os lo dice. Es una invitación divina. No estáis allí por casualidad.
Estáis allí para orar con fe, interceder con fervor y llevar esas cargas al trono de gracia. El discernimiento sin oración está incompleto. Pero cuando os arrodilláis y clamáis al cielo, el Espíritu se mueve, las cadenas se rompen y la atmósfera cambia. Vuestra sensibilidad no es una carga, sino un arma espiritual que Dios ha puesto en vuestras manos para sanar, liberar y restaurar. La tercera señal es la necesidad de permanecer en humildad y en comunión constante con el Padre. Un corazón sensible debe estar arraigado profundamente en la presencia de Dios. Sin la guía del Espíritu Santo, el discernimiento puede transformarse en juicio o error. Pero cuando camináis en su presencia, cuando buscáis la verdad en su palabra y os dejáis guiar por su voz, Él os hablará con claridad. Proverbios 3, 5, 6 lo dice con dulzura. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La cuarta señal de los elegidos de Dios es ese sentimiento profundo de ser diferentes. Cuando habéis recibido el don del discernimiento, percibís la vida desde una frecuencia distinta, como si el corazón estuviera sintonizado con los cielos. Os sentís movidos por la verdad más que por la apariencia, por lo eterno más que por lo inmediato. No es vanidad, no es soberbia, sino el Espíritu obrando en vosotros. Lo que a muchos les parece normal, a vosotros os inquieta. La mentira, el pecado, la injusticia, porque vuestros ojos han sido abiertos. Vuestra alma ha sido marcada por la luz. Quizás os habéis sentido fuera de lugar, incluso entre hermanos de fe, como si vuestro corazón anhelara algo más profundo, más puro, más verdadero. No lo veáis como una carga, sino como una señal de que sois parte de los elegidos de Dios. La palabra lo confirma en 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser distinto es parte de vuestro propósito. Y por último, la sexta señal es la soledad espiritual. Porque los que son llamados, a veces, caminan por sendas que pocos comprenden. Pero os aseguro, no estáis solos. Cada lágrima, cada incomprensión, cada noche de silencio tiene sentido en el plan de Dios. Él os ha apartado para brillar en medio de la oscuridad, para ser voz de Dios donde otros callan. Vuestra sensibilidad es un faro, vuestra alma es un canal, vuestra vida un viaje espiritual guiado por señales del cielo. Así, mientras sostenía aquella llama en mi mano, entendí que este regalo era para vosotros también, que los elegidos de Dios no son los que buscan ser vistos, sino los que se dejan ver por el cielo. Y hoy, os dice, si estas señales arden en vuestro interior, no las apaguéis. Son el lenguaje con el que Dios os habla. Son la prueba de que Él os ha escogido para algo más grande. Mientras sostenía entre mis manos esa pequeña luz celestial que ardía sin consumir, postrado ante Jesús sacramentado, comprendí que muchos de los elegidos de Dios no reconocen al principio el don que han recibido. Padre, me preguntan con lágrimas, ¿por qué no siento lo mismo que los demás? ¿Por qué veo cosas que otros parecen ignorar? Y yo, con humildad, les respondo,
porque has sido marcado, hijo mío, porque has sido escogido para un viaje espiritual distinto, uno donde la voz de Dios se hace presente en el silencio del alma. No estás exagerando, ni estás equivocado. Esa diferencia que percibes no es un error, sino una de las señales de Dios. Cuando el Espíritu te toca con este regalo invisible, lo hace para que seas un guardián espiritual donde Él te necesita. No es un peso, es un privilegio que solo los elegidos de Dios pueden portar. Jesús también fue distinto, incomprendido, rechazado, pero jamás dejó de cumplir su propósito. Hoy su Espíritu actúa en ti del mismo modo, afinando tu sensibilidad, revelándote verdades que otros aún no pueden ver. El don del discernimiento, esa luz que brilla desde lo profundo, te separa del ruido, no para aislarte, sino para iluminar. Sé luz en medio de la oscuridad, susurra el Señor. Sé mi voz entre los tuyos. Sé el canal por el cual otros encuentren mi presencia. Cuando sientas que no encajas, cuando parezca que nadie comprende lo que llevas dentro, recuerda, fuiste llamado a ver lo invisible, a orar por lo que otros no ven, a interceder incluso sin entender del todo el porqué. Esa incomodidad, esa sensación de no pertenecer, es una de las señales de Dios para los que han sido elegidos. No tengas miedo, hijo mío. No huyas de tu diferencia, porque es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. Deja que el Espíritu Santo siga afinando tu alma, como un instrumento santo preparado para tocar melodías que otros no escuchan. Que tu vida hable sin palabras, que refleje esa luz con humildad y amor. Porque ser distinto es un sello del cielo. Fuiste escogido, preparado y enviado para mostrar la presencia viva de Dios en este mundo. En oración, mientras sentía el calor de esa mano luminosa en la mía, comprendí otra señal clara de este regalo celestial, la sensibilidad a la voz de Dios. Es una percepción íntima, casi inexplicable, como un susurro que se filtra entre el alma y el corazón. No es una voz que retumba en los oídos, sino una certeza que nace dentro, como si el mismo cielo hablara en el silencio. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dijo Jesús en Juan 10:27. ¿Lo sientes, hijo mío? Esa conexión es una de las señales de que has sido marcado para escuchar la voz de Dios entre mil voces. Cuando tienes este don, no solo escuchas, también percibes su guía, su corrección, incluso su advertencia cuando algo se aleja de su voluntad. Tal vez en alguna ocasión sentiste que Dios te hablaba con claridad, pero nadie a tu alrededor comprendía. Tal vez dudaste si era Él o solo tu pensamiento. Esa duda no viene del cielo, hijo mío. Es el enemigo quien quiere apagar esa conexión divina. La voz de Dios nunca confunde. Siempre trae paz, certeza, dirección. Y esta sensibilidad no es solo para ti. Es una señal de que has sido escogido para ser instrumento de bendición. Tal vez sientes una urgencia por orar por alguien sin saber por qué. Tal vez percibes que algo no está bien, sin explicación lógica. Eso, hijo mío, es otra de las señales de Dios. No lo ignores. Acepta este viaje espiritual con humildad. Eres uno de los elegidos de Dios. Mientras me encontraba postrado en oración ante el Santísimo, con las manos extendidas hacia Jesús crucificado, sentí un calor sagrado recorrer mis dedos. Una luz suave comenzó a emanar de mi palma,
como si el cielo quisiera revelarme algo. Fue entonces cuando comprendí que el Señor deseaba hablarme sobre aquellos que han sido marcados por su gracia, sobre los elegidos de Dios, los que han recibido una señal luminosa en su viaje espiritual. A ti que sientes en tu interior una voz que te llama, déjame compartirte lo que el Señor me mostró. Los 6 signos de que has sido bendecido con un regalo celestial. Cuando una palabra de consuelo o de advertencia llega a tu corazón sin haberla buscado y sientes la necesidad profunda de compartirla con amor, es ahí donde comienza a manifestarse la voz de Dios. No es imaginación ni casualidad, es una de las señales de Dios para los elegidos. Pero este don no se activa por sí solo. Es como una semilla que necesita tierra fértil. Requiere comunión, silencio, tiempo en su presencia y un corazón dispuesto a escuchar más que a hablar. A veces esa voz llega envuelta en un profundo silencio. Otras veces resuena con fuerza a través de las Escrituras, iluminando la confusión como una lámpara en la oscuridad. El Señor me dijo con ternura: cuando un alma se vuelve sensible a mi voz, su fe deja de depender de la vista, camina por convicción, no por evidencia. Así, si tú has sentido alguna vez que tu espíritu se fortalece sin razón aparente, si tus pasos se alinean con una certeza que no entiendes del todo, es que estás caminando entre los elegidos de Dios. Esta es la esencia de una verdadera comunión con el Espíritu Santo, y es el segundo signo que he visto en aquellos a quienes el cielo confía sus tesoros. El tercer signo se revela cuando, al orar o leer la palabra, percibes un pensamiento claro, una dirección que parece surgir de lo alto. Es como si algo dentro de ti supiera que ese mensaje no viene de ti, sino de alguien que te ama infinitamente. No lo ignores, hijo mío. Ese murmullo suave es el Espíritu hablándote, marcándote con el don del discernimiento. Es una de las señales de Dios que distinguen a los que han sido escogidos para algo más grande. Pero hay más. El cuarto signo, que muchas veces pasa desapercibido, es la confirmación a través de un líder espiritual. No es para controlar tu fe, sino para fortalecerla, como ocurrió con Samuel en el templo, cuando fue necesario que Elí le dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Si actúa aún hoy el Espíritu Santo, despierta en ti un don, una sensibilidad especial, pero también permite que otros lo reconozcan para que tú no dudes. Esta confirmación externa es el toque divino que disipa las nubes de la inseguridad. El quinto signo es aún más profundo. Ocurre cuando, tras un tiempo de oración o búsqueda intensa, alguien se acerca a ti y te dice: «Veo un don especial en ti. Siento que Dios te está llamando a algo mayor». Y tú, en lo más íntimo de tu ser, tiemblas. No fue una casualidad, fue Dios usando un instrumento para hacerte oír de nuevo lo que Él ya venía susurrando. Es Dios, te dice: «Confía, lo que llevas dentro es real». Finalmente, el sexto signo se encuentra en la sabiduría que viene con esta guía. El discernimiento sin dirección puede llevar al orgullo o al error. Por eso el Señor nos dejó la enseñanza de Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando un líder lleno del Espíritu confirma tu llamado, no solo valida tu camino, sino que se convierte en un guardián silencioso, asegurando que avances con humildad y sabiduría.
Con cada palabra que he escrito, aún siento el resplandor suave en mis manos, como un recordatorio sagrado. Estos 6 signos no son fruto de la casualidad, son señales vivas para los que han sido llamados. Y si tú, hijo mío, te has visto reflejado en alguno de ellos, alégrate, porque estás caminando en el sendero de los elegidos. Mientras sostenía en mis manos aquel pequeño obsequio que irradiaba una luz sobrenatural, y mis rodillas tocaban el suelo ante Jesús en oración silenciosa, supe con certeza que no todo regalo es visible a los ojos humanos. Algunos dones de Dios llegan envueltos en señales celestiales, en susurros del Espíritu, en revelaciones que solo los elegidos de Dios pueden comprender. Hoy deseo hablarte, hijo mío, sobre los 6 signos claros de que estás recibiendo un regalo espiritual del cielo. Porque cuando Dios decide bendecirte, lo hace dejando huellas que solo pueden leerse con el corazón. Primero, el mensaje trae paz, no confusión. En mi viaje espiritual he aprendido que cuando la voz de Dios habla, su tono no es uno de miedo o de ansiedad. Es serenidad pura. Lo que viene de lo alto nunca desordena el alma, sino que la ordena con ternura, como está escrito en la primera carta a los Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si algo nace de Dios, produce descanso, incluso en medio del ruido. Segundo, todo mensaje verdadero se alinea con la palabra de Dios. Nada que contradiga las sagradas escrituras puede venir del Espíritu Santo. Con lágrimas en mis ojos lo digo. Si lo que crees haber recibido no puede sostenerse en el Evangelio, entonces no es de Dios. Él jamás se niega a sí mismo. Su verdad es una y permanece para siempre. Tercero, un regalo auténtico de Dios produce frutos espirituales. Lo he visto en las almas que he acompañado. Cuando el cielo planta algo en ti, florece en amor, paciencia, bondad y dominio propio, como lo afirma Gálatas 5, 22, 23. No es solo una sensación pasajera, sino una transformación constante. Si ese don es verdadero, verás cómo tu vida empieza a reflejar la luz de Cristo sin que tú te lo propongas. Cuarto, si estás experimentando una sensibilidad espiritual profunda que a veces ni tú mismo puedes explicar, y si además un guía espiritual confirma aquello que ya late en tu interior, no cierres los ojos. No es coincidencia, es el Espíritu Santo tocando tu puerta. Es una de las señales de Dios más dulces, la forma en que Él despierta en los elegidos el don del discernimiento. Quinto, cuando sientes una inquietud suave pero persistente, como un susurro divino que no te deja tranquilo, no la ignores. Tal vez recuerdas momentos donde otros notaron algo diferente en ti, una mirada distinta, una sabiduría temprana. Ahora lo comprendes. Dios te dice que eres uno de los elegidos. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es una confirmación, un llamado que viene directamente del corazón del Padre. Sexto, el discernimiento no es solo un don, es una responsabilidad sagrada. No es para señalar ni para juzgar, sino para hacer luz entre las sombras. ¿Y cómo usarlo con sabiduría y amor? Lo primero es orar antes de actuar. Sí, hijo mío, lleva esa inquietud al altar del Altísimo. No confíes solo en tus emociones. Humíllate ante Él. Pídele claridad como lo exhorta Filipenses 4:6.
Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te apresures. Espera en comunión con el Padre. La verdad nunca tiene prisa. Deja que tu discernimiento sea guiado siempre por la Escritura, pues Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es tu brújula, tu faro en medio de la niebla. Cada sensación, cada impulso espiritual debe pasar por esa palabra que nunca falla. Ahora te pregunto, ¿qué harás con este don? ¿Lo guardarás en silencio o lo usarás para guiar, sanar y despertar esperanza en otros? Recuerda, los regalos de Dios no se esconden, se comparten. Porque si el cielo ha depositado algo en tus manos, es para que lo conviertas en bendición, porque tú, sí tú, eres uno de los elegidos de Dios.